Y ahora, y ahora el Señor quiere seguirnos ministrando a través de la palabra. Quiero que me acompañen con su mano derecha, por favor. Vamos a orar por nuestra charlista, nuestra hermana Larisa. Padre Todopoderoso, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has apoyado, hasta aquí has estado con nosotros. Ebenecer, podemos decir. Gracias, Padre, por esa palabra viva y eficaz que nos trae, Señor, que corta el alma, Señor, y separa el alma del espíritu a través de tu sierva Larisa, Señor. La bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. De igual manera, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que este corazón, que esta tierra de nuestro corazón, caiga esa semilla, Señor, para que dé fruto al 100, al 50, al 100, al 60 por uno, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia. Bendecimos en el nombre de Jesús a Larisa, bendice sus palabras, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos hable. En el nombre de Jesús, oramos a ti y bendecimos a Larisa. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana, por esa oración. Bueno, Oreb, de verdad que estoy sumamente contenta por ver la cantidad de, bueno, servidores, pueblo. Yo no venía hace un año, creo que más de un año no venía acá. Y de verdad que me alegra mucho y se siente el amor a pesar de la distancia y se siente pues también como estar en casa. Así que gloria a Dios. Bueno, pero antes de empezar con la charla y el mensaje que nos tiene el Señor para cada uno de nosotros, yo quería preguntarles, mi hermano, ¿quiénes son fan de los deportes? Y que conste que no sea el fútbol, porque por lo general decimos fútbol, ¿verdad? Pero bueno, muy probablemente para aquellos que sí nos gustan los deportes, aparte del fútbol, sepan que este año se celebran las Olimpiadas, no sé si sabían, ahora en verano, julio, por ahí. Y estas se van a llevar a cabo en París. Pero fíjense, lo curioso de las Olimpiadas o lo que sucede entre Olimpiadas es que los atletas lo que tienen que hacer es prepararse. Ellos le llaman ciclos olímpicos para poder prepararse y estar listos cada 4 años. Porque este evento de los deportes, que es como el evento para los atletas, se celebra cada 4 años. Y aquí ellos se preparan físicamente, se foguean. Hay competiciones que son, de pronto son anuales, otras con mayor frecuencia, pero les sirve a los atletas para ellos poder prepararse físicamente, mentalmente e inclusive espiritualmente, mi hermano. Pero dentro de todas las pruebas que existen en las Olimpiadas, se dice que hay una que es la madre de las pruebas, y esta es la maratón. De hecho, esta prueba se deja como prueba última. Después de todas, natación, bueno, fútbol, se deja de última porque se dice que es la madre de las pruebas. Fíjense. Y yo estaba revisando que, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, por si no sabían, la maratón consiste de correr 42 kilómetros. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, realmente es una prueba fuertísima que correr, que se necesita no solamente preparación física, como les decía, sino que mucha preparación espiritual y también mental. Y saben ustedes que dentro de esta prueba se pasa por diferentes fases. Se dice que, bueno, y estas son seis fases en las que un atleta tiene que pasar para poder realmente superar la prueba. La primera es poder, o bueno, se empieza con toda la euforia, ¿verdad? Toda la emoción, aquí voy en los primeros kilómetros, ¿verdad? Luego viene esa segunda fase que es entre los 6 y los 15 kilómetros, donde el atleta empieza a tener ese ritmo controlado y todavía tiene ciertas sensaciones de frescura, tranquilidad. Pero luego viene esa fase de transición. Esto pasa entre el kilómetro 15 y el 25. Aquí hay un estado mental de mucha concentración.
porque vamos enfocados en esa carrera. Luego viene esa cuarta fase, se le llama una fase invisible. Y esto es entre el kilómetro 25 al 31. Es estable todavía, pero aquí es donde empieza la prueba mental, fíjense. Y aquí es donde nos enfrentamos con la fase número 5. Se dice que es la fase del muro, que es del kilómetro 32 al 41. Y aquí, ¿qué viene? Después de esa, donde les decía yo que viene esa prueba mental, empieza el sufrimiento, empieza la agonía, la ansiedad, porque pareciera que no va el atleta a lograr llegar a esos 42 kilómetros. Inclusive la fatiga que siente en su cuerpo lo lleva a tal extremo que empiezan a descompensarse. Y ellos tienen que tener los elementos suficientes para poder hacerle frente a esas descompensaciones que el mismo cuerpo tiene. Una vez pasada esa fase del muro, ya llegamos a lo último, que es básicamente ese último kilómetro, donde ya viene esa exaltación, ese éxtasis, donde el atleta lo ha conseguido. Y saben, tengo muy presente en las últimas Olimpiadas donde había un corredor hondureño. Estaba ya en las últimas, pero como pudo, con los ánimos de las personas que estaban ahí y también en su mente, su corazón se sentía de que él iba a llegar. Entonces, ¿por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque tomando esto como ejemplo, nuestra vida, mis hermanos, es como una carrera de maratón. Y el Señor lo que quiere es llamarnos a correr esa prueba, esta vida, con fortaleza, con fe. ¿Y usted quiere saber cómo, mi hermano? Bueno, pues hoy en esta charla el Señor va a dar sus instrucciones. Y la charla de hoy se llama Corre con fortaleza, el camino de la fe. Se llama Corre con fortaleza, el camino de la fe. Y eso lo encontramos en Hebreos 12, versículos del 1 al 2. Y leo para ustedes. Nos dice la palabra de Dios. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí ven cómo se relaciona? Y saben que en la Biblia se menciona muchísimas veces la palabra correr o prueba, ¿sí? Bueno, de hecho, Pablo lo menciona mucho, el apóstol, quien es el escritor de esta epístola. Y fíjense, el versículo empieza donde nos dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. ¿A qué creen que se refiere Pablo, el autor de este libro, como les decía antes, a estas personas? Pues fíjense que él se refiere a hombres y mujeres que son ejemplo de fe. De hecho, en el capítulo anterior hace referencia a estas personas. Y ustedes dirán, bueno, ¿quiénes son esas personas? Y quiero arrancar mencionando al padre de la fe, al famoso Abraham. Bueno, creo que no es de desconocimiento todo lo que él vivió, ¿sí? Por eso se le llama el padre de la fe. También Sara, que fue la esposa de Abraham, que juntos pudieron ver realizadas muchas de las promesas que el Señor les hizo. También un Noé, Isaac, hijo de Abraham, y también un Moisés. A él hace referencia Pablo en este versículo. Y fíjense, ellos tenían características muy similares. Sin embargo, quiero tomar como ejemplo a Moisés, porque en él realmente
podemos ver 3 características que son las que nos mencionan en esos 2 versículos. Bueno, la primera es la fe, mis hermanos, con la que él vivió su vida y el ejemplo de vida que él tuvo. Y para aquellos que tal vez no saben qué es la fe, la palabra del Señor nos dice que la fe es, bueno, y de acuerdo a las mismas escrituras, que fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que nosotros no vemos. Entonces, yéndonos al ejemplo de Moisés. ¿Qué hizo Moisés por fe? ¿Él qué hizo? Bueno, primero salió de Egipto, ese famoso éxodo, sin temer al castigo, al enojo o a la misma cólera del faraón, porque el faraón no quería que ese pueblo fuera libre. Y el que hizo por fe se mantuvo también firme, firme ahí para poder ayudarle a ese pueblo a salir, a ese éxodo. También por fe, él pudo cruzar el mar Rojo, fíjense, como si fuera tierra seca, mientras que los mismos egipcios intentaron una y otra vez perseguirlos y al final, pues, murieron en el intento. Entonces, cada una de esas acciones, mis hermanos, ¿por qué las hizo Moisés? Por fe. Por fe también él, a pesar de que él no se creía capaz, porque fíjense que Moisés él decía que era, bueno, tartamudo y que le costaba hablar, pero él por fe se enfrentó al faraón. Y sí, Dios puso también instrumentos para que él pudiera hablar en nombre de Dios. Y por fe él enfrentó esas debilidades porque él confiaba en lo que Dios ya había prometido a su pueblo. ¿Y qué les prometió? Ese éxodo, esa tierra prometida. Pero como sabemos, eso no pasó de la noche a la mañana. O sea, tomaron 40 años para que ese pueblo realmente pudiera llegar a la tierra prometida. En medio de todo eso, sufrieron ellos. Sufrieron exilio, bueno, el mismo exilio, angustias, sufrieron preocupaciones, dudas, inclusive separación familiar, tristeza de dejar que aunque les dolía estar en ese pueblo cautivo, pero dejaron esa zona de confort, ¿sí? Se enfrentaron también a la desesperación, al rechazo. ¿Les suena un poco su vida esto, mi hermano? La segunda característica también que tenía Moisés era la fortaleza, fíjense, con la que decidió asumir cada una de esas pruebas. Y fortaleza también tiene, bueno, estaba buscando yo los sinónimos y uno de ellos que me llama la atención es la palabra resistencia. Así, si hacemos relación al mismo ejemplo que hablábamos de correr la maratón, no es quien llega más rápido, bueno, sí es quien llega más rápido, ¿verdad? Porque hay una medalla, pero realmente, o quizás hablando del ejemplo de este maratonista que llegó de último lugar, ¿verdad? Pero él tuvo esa resistencia. Lo mismo Moisés. Él resistió por años para poder llevar a cabo esa misión que el Señor le había puesto. Además, que él no solamente era creer, sino que él también llevaba acciones detrás. O sea, la fe también necesita acciones. Y en este caso de Moisés, era despojarse de todo aquello que a él no le servía para poder escuchar la voz de Dios, para poder también correr esa carrera que él tenía enfrente. Y es que, miren, en la lectura nos dice, ¿verdad? En la lectura hay una carrera por delante y que esta debe de correrse con fortaleza, con resistencia, porque ciertamente esa misión que el Señor había encomendado a Moisés no iba a ser fácil, iba a ser, primero, iba a durar, ¿verdad? Y Moisés no sabía cuánto. Y segundo, que no iba a ser fácil, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre.
Ahora, ¿qué es fortaleza? De acuerdo al numeral 1808 del Catecismo de la Iglesia Católica, fortaleza nos dice que es una de las virtudes del ser humano y la describe así. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, nos dice, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Cuando leí esta definición y decía vencer el temor, inclusive a la muerte, porque a veces puede ser que no sea solamente muerte física, sino muerte de nuestro antiguo yo, muerte de muchas cosas que, bueno, en este caso Moisés tuvo que dar muerte también y despojarse. ¿Para qué? Para llevar a cabo, como les digo nuevamente, y correr esa carrera, ¿sí? Y bueno, Moisés, pues, en medio de la duda, nunca quitó la mirada del Señor. Y detrás de todo aquel peso que él poco a poco fue despojándose, peso que, bueno, cosas que le pudieron haber impedido cumplir o llevar a cabo esa tarea que el Señor le había encomendado, o del cumplimiento de esas promesas. Por ejemplo, todas esas debilidades que él decía que tenía como ser humano. Yo me imagino, o sea, en él había duda, había mucha desconfianza, inclusive desobediencia hasta cierto punto, temor, pero él decidió hacer un lado todo eso que no le servía y decidió que seguir, correr esa carrera, pero con la mirada puesta en Dios, porque él no estaba solo, él era el único que le daba las fuerzas. O sea, si él necesitaba guía, iba donde él era la respuesta siempre. Usted sabe que cuando el Señor mandó a Moisés a hablar con el faraón, como les decía, hubo duda. Él era tartamudo. Y él le decía, pero ¿cómo yo voy a hablar con autoridad, Señor? Pero el Señor le pidió que confiara en él. Inclusive le puso un instrumento a su hermano, Aarón, que él era un poco más fluido, pero puso ahí esos instrumentos que le iban a ayudar a él, a pesar de sus debilidades. Fíjense, Moisés, aún consciente de su misión, siguió siempre por la confianza, esa promesa divina de que él iba a llevar al pueblo hasta esa tierra prometida, por la seguridad de que con el Señor él iba a superar cada uno de los obstáculos. Y algo que quiero que recordemos, mis hermanos, en este ejemplo de Moisés, este ejemplo puede inspirarnos, pero realmente es Dios quien nos fortalece por medio de su Espíritu. Y vamos más todavía adelante, que nos dice en la última parte del versículo 2, que si hay algo que tenemos que tener claro es que Jesús, que se hizo hombre y que estuvo entre nosotros, él también soportó. Él sabía cuál era la carrera que tenía que correr y él soportó sufrimiento y fue su sacrificio en esa cruz que permitió que cada uno de nosotros seamos salvos. Y él también, Jesús, flaqueó, donde él le pidió al Señor en algún momento, antes de su pasión, que si era posible que quitara esa prueba del camino. Y sabía que él tenía la potestad para hacerlo. Y él se vio tentado, pero también decidió despojarse de ese peso, decidió despojarse de esa duda y enfocarse en la misión, que era el morir por cada uno de nosotros. Porque esa iba a ser la recompensa, el amor por nosotros, el gozo de poder ser salvos y poder restaurar esa relación de nosotros con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea toda esta lectura, mis hermanos? Bueno, les mencionaba de los ejemplos de las personas que vivieron
con fortaleza en esa carrera de sus vidas, y todo lo hicieron por fe. Está el ejemplo, bueno, el extenso ejemplo que les di de Moisés. Yo durante Semana Santa vi un documental que estaba en Netflix y que hablaba justo de ese momento donde Dios llama a Moisés hasta que lo lleva al Éxodo. Y realmente, bueno, les invito a que lo vean, está en Netflix, porque realmente nos invita a mucha reflexión de cómo Moisés puso en acción la fe. Entonces yo les pregunto, mis hermanos, si tuviéramos nosotros, o si vemos nuestra vida al día de hoy, nuestra situación actual, nuestra situación actual, ¿en qué parte de la carrera usted está? Recuerda que le mencionaba al inicio, esas 6 fases. Está en la euforia, ¿verdad? Donde sí, de pronto ahorita la situación está tranquila, pues estoy más avanzada en la carrera donde yo ya estoy cansada y ya me topé con ese muro y estoy cansadísima o cansadísimo porque yo, mis hermanos, les digo, yo he pasado por varias carreras donde me he sentido agotada en esas pruebas. Es que el caminar nuestro como cristianos va a ser así, de resistencia, y no va a ser necesariamente de velocidad, porque es muy diferente correr una maratón a correr un sprint de 100 metros. Pero nuestra vida es así. Y van a haber días donde nosotros sí nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, vamos a seguir cometiendo errores, pero la gracia de Dios es tan grande y que está ahí presente para levantarnos. ¿Usted cree que hay una diferencia entre lo que le pasó a Moisés y ese llamado y usted? Quiero que piensen. Pensemos en las características de Moisés, cómo él llevó a la acción esa fe, cómo él se fortaleció. No sé, bueno, dentro de los testimonios, dentro de los mensajes que nos regaló hoy el Señor, nos confirmó, ¿verdad? Que hay situaciones que están de pronto fuera de nuestro control, situaciones de salud, de trabajo, de heridas, ¿verdad? Que el Señor en fe quiere que nosotras atravesemos esas pruebas. Si tuviera que preguntarles, si usted tuviera que clasificar o calificar cómo está su fe el día de hoy, del 1 al 10, ¿qué calificación se pondría? ¿Cree que está viviendo a través de ella? Porque miren, así como los maratonistas que se ejercitan, lo mismo es con la fe. Es nuestro deber ejercitarla, ponerla en acción, ¿sí? Y bueno, la verdad, cuando pensé en Moisés, que dentro de todos los ejemplos que les di de esos héroes de la fe, campeones de la fe, me di cuenta también de que la historia de él no comienza con él, sino que comienza con sus padres, porque sus padres tuvieron que mandar a Moisés, bebecito, en el río, abandonarlo, con tal de salvarlo. Y ellos sabían y ellos confiaban que detrás de eso iba a haber un propósito. Eso es la fe, porque ellos actuaron, ahí le ejercitaron. Y es en esos momentos difíciles que usted está pasando en este momento. Esa prueba es donde la ejercitamos, donde nos hacemos fuertes. Estamos en esa fase donde el maratonista no ve claro y usted ya quiere tirar la toalla. Por ejemplo, no sé, una promesa que el Señor le haya hecho o de ese anhelo que usted tiene de un trabajo nuevo, donde yo mando currículums, voy a entrevistas y nada me sale, nada sale.
¿Qué opta por hacer? ¿Tirar la toalla o seguir? Una solicitud tal vez de una beca y que otra vez me dicen que no. O una relación sentimental que no termina en matrimonio. U otra cita médica sin un resultado a mi favor. Porque es acá, mis hermanos, cuando por primera vez nosotros empezamos a redefinir cuál es el concepto de fe. Y si nosotros no logramos redefinirlo en medio de las pruebas, es muy probable que nos rindamos. Porque fíjense, la fe nos da la confianza para seguir creyendo y el valor para no rendirnos. No es la fe en las circunstancias, es ver si Dios me cumple. O sea, sí, ¿verdad? Pero al final tener fe es también poder conocer el carácter de Dios en esa prueba. Porque está la fe que nos libera y también está la fe que nos sostiene en medio de las circunstancias. Por ejemplo, esa situación de salud donde me detectaron de pronto un cáncer y gloria a Dios, haya sanación. Y ahí sí, la fe actuó en medio de esa situación. Pero pongamos el ejemplo donde esa misma situación, donde tengo esa condición médica y la resolución no fue la sanación, sino que tal vez ese ser querido falleció. Y entonces ahí es donde la fe que nos sostiene nos ayuda a tener la certeza de que Dios nos va a ayudar a encontrar el propósito en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, en medio de ese ser querido que yo tanto amo y que no entiendo. Pero ahí hay un propósito y ahí es donde está la fe que nos sostiene. Tal vez tengo un hijo, un ser querido con una condición médica definitiva, donde aparentemente no hay solución. Ok, el dictamen fue, no, aquí ya no tenemos nada que hacer. ¿Dónde estaría ahí nuestra fe? ¿En la que nos sostiene o en la que nos libera? Pero para realmente llegar ahí, nuevamente, tenemos que despejarnos. ¿Y usted por fe de qué se tiene que despejar? ¿Qué acción tomaría? ¿Quiero seguir teniendo el control de la situación? Y es que cuando Pablo nos dice que nos despojemos, no necesariamente nos está diciendo que nos despojemos de cosas malas en nuestra vida. Puede ser inclusive algo que nosotros veamos como bueno. ¿Ya? Porque eso le pasaba al pueblo en Egipto, cautivo, que estaban en su zona de confort algunos. Inclusive llegaron a quejarse y decir, bueno, ¿y nosotros para qué nos fuimos? De ahí si estábamos bien en medio del sufrimiento. Y eso es lo que el mundo a veces nos dice, ¿verdad? Pone tu confianza en esas cosas de pronto del pasado o cosas del mundo, nuestro trabajo, el dinero. ¿En quién realmente tenemos nuestra seguridad? ¿En quién nosotros ponemos nuestra mirada? Puede ser que tal vez en ese matrimonio quebrantado, el Señor quiere mostrarle ahí de lo que se tiene que despojar. Y puede ser alguna actitud que esté en medio de esa situación matrimonial que no le permite avanzar en esa carrera matrimonial. Puede ser soberbia, orgullo, rencor
por algo que tal vez mi cónyuge me dijo y que no me permite levantar ese matrimonio. O en esa situación económica donde nosotros no vemos salida. ¿De qué nos tenemos que despejar? De pronto hay heridas del pasado que hace que yo quiera llenar mis vacíos con cosas materiales y eso me ha llevado a una situación financiera complicada. ¿A dónde tengo que ir a despojarme? ¿De esa herida? Ahí nos quiere llevar el Señor. Porque Dios, mis hermanos, al final nos está mostrando que también nosotros podemos ser como esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento y que con nuestro testimonio podamos también ser reflejo de cómo Él, de cómo la fe puede actuar en nuestra vida. Bueno, de hecho en Romanos nos dice algo, Romanos 14:23 nos dice su palabra, que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, pensemos también en eso. ¿Cuál es el pecado que no me está permitiendo avanzar? ¿Cuál es ese pecado que no me está permitiendo ver la meta final? ¿O que me está quitando la felicidad, que me está quitando el gozo? ¿Podrá ser esa lujuria tal vez que no me deja vivir en libertad para poder amar? Esa lujuria que a veces me nubla el corazón y que tal vez usted puede estar pensando, no, si a mí nadie me ve. Es más, hasta callo se le ha hecho. Esa pornografía. No, pues, nuevamente, a mí nadie me ve. Y a estas alturas, yo, ¿para qué? Inclusive el enemigo nos puede llevar a pensar en ese callo, ¿verdad? Que nos tiene tan amarrados que para qué, que no vale la pena. ¿O será que tal vez ese odio nos tiene dominados? Actuamos con enojo, ofendemos a los que más nos aman constantemente, que puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros mismos compañeros de trabajo. O tal vez estar anclados a esas heridas no me dejan avanzar. Y todo esto, ¿qué hacen? No nos permite ver, no nos permite seguir corriendo esa carrera, porque es donde viene el cansancio. Yo les decía, en la última fase de esa carrera, ¿verdad? Viene inclusive en demandas físicas, pero hay que alimentarse. Bueno, se tienen inclusive eh, alimentos que el corredor puede ir comiendo al final de la carrera para volver. ¿Cuál es ese alimento que usted está buscando? Para volver y reconectarse en esa carrera y no perder de vista que aunque es difícil, pero usted va ahí. Y sabe, el enemigo, como les decía, se va a encargar de decirnos que no podemos, que esa situación no va a cambiar, que no creamos. Pero nuevamente hay que fijar nuestra mirada. ¿En quién? En Jesús, quien murió por nosotros hace más de 2000 años y que pensó que usted y ese pecado y todo aquello que no le permite avanzar, que lo tiene cautivo, que lo tiene como prisionero. Valía la pena, valía tanto la pena como para que él muriera en la cruz. Y es donde nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en él que es eterno, porque sabemos que él resucitó y que ahora está ahí arriba, a la derecha del Padre. Y esa debe de ser la meta para nosotros también, mis hermanos. Encontrarnos con él en la vida eterna. Mientras tanto, esta es la carrera que nosotros tenemos que correr. Esta prueba que usted está pasando
es esos 42 kilómetros que usted tiene que correr. Que van a haber altos y bajos. O puede ser que en ese ciclo olímpico de 4 años sea una prueba y otra vez. Pero el Señor nos invita esta noche a seguir manteniéndonos con Él, a pesar de, y despojarnos de todo. Fíjense que yo el año pasado, a inicios, permítanme un segundo que tengo la computadora. Yo a finales del año pasado, inicios, perdón, del año pasado, estaba en otra empresa, pero ya estaba teniendo ya muchas complicaciones con mi jefe sobre todo. Llegué a tener una conversación bien honesta con mi jefe de ese entonces para medir cómo yo estaba desempeñando mi puesto. Y la calificación fue pésima. Ahora yo pensé que yo iba a lograr superar esa prueba, pero resulta que no. Entonces esta situación terminó en un despido. Y yo me llené tanto de miedo porque, bueno, yo soy hondureña, ya tengo años de vivir en El Salvador y lo primero que pensé fue, me va a tocar regresar. Bueno, me imaginé 1000 cosas, ¿verdad? Que me iban a pasar. Lo peor. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, en esta prueba, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Y él rápidamente me respondió a través del que era mi jefe, que me dijo, tenés que aprender a verte a través de mis ojos, verte como yo te veo. Porque algo que me llevó a mí a tener esa situación en el trabajo era que yo dudaba mucho de mí, mucha inseguridad, titubeaba bastante y eso tenía una raíz bien profunda, que era una situación de mi niñez donde yo sufrí bastante abuso físico, psicológico, inclusive abuso sexual. Y, y aunque ya el Señor me lo había mostrado y lo veníamos trabajando poco a poco, pero ahí el Señor me dijo, basta, es momento de perdonar y perdonarte para yo despojarme de todo aquello que ya no me servía. Y, y sí, o sea, en el momento tomé las palabras del Señor. Recuerdo que poco después de perder el trabajo nos fuimos de retiro. Yo fui como servidora y ahí el Señor me mostró exactamente con quién y cómo tenía que ir a hablar para yo ser libre, libre de esas heridas pesadas del pasado. Y fíjense que finalmente yo pude, a finales del año pasado, tener esa conversación con mi papá de, de todas esas heridas. Y, y fue tan bonito porque, bueno, me pidió perdón sin yo esperarlo. Yo lo único que quería era decirle cómo estaba mi corazón y de lo que esa pérdida de trabajo había representado para mí, que eran años de estar cautiva también. Así que le doy la gloria a Dios por esa prueba y a raíz de eso, pues, ya la relación pues con mi papá, con otras personas también ha logrado mejorar. Poco a poco, pues, el Señor me ha ido liberando y cambiando esa percepción que a veces tenemos de nosotros porque no nos despojamos de esas cosas que no nos hacen vernos a través de sus ojos. Así que, mis hermanos, pues
sabemos que tenemos estos grandes ejemplos de vida, entre ellos Moisés, esas personas que, bueno, él que corrió su vida con fortaleza y con fe, que fueron dóciles a la voz del Señor y que nos demostraron que vivieron con fe a pesar de las situaciones difíciles, que se despojaron de todo aquello que no les servía, que no se dieron por vencidos a pesar de ir ya en esos últimos kilómetros y que siempre tuvieron puesta su mirada en Jesús. Ese ejemplo de fe, de sufrimiento, pero sobre todo de amor para nosotros. Y hoy, bueno, quiero dejarlos también con algunas instrucciones que el Señor quiere dejarles para su vida. ¿Para qué? Para correr esa carrera con fortaleza, con fe. La primera es que le pidamos al Señor en oración que nos inunde de su espíritu y que nos llene de esa fe. La segunda instrucción es reconocer y pedirle también al Espíritu que nos muestre qué es aquello de lo cual nosotros nos tenemos que despojar, incluyendo esos pecados, o sobre todo esos pecados. Y por último, ser obediente a su palabra, porque en medio de eso Él nos va a dar instrucciones. Y esas instrucciones nos van a ayudar a ser libres. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a dar gracias por lo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Mi Señor, yo te quiero dar las gracias. Gracias, mi Señor, por tu infinita misericordia. Porque has venido esta noche a hablar a mi corazón. Me has dicho que estás conmigo. Porque me has llamado a esta carrera llamada vida. Y que en medio de eso, de esta vida tan linda, sí van a haber pruebas. Sí va a haber de pronto cautiverio. Pero tú, Señor, hoy nos quieres hacer libres. Anhelas que confiemos en ti, porque quieres darnos lo mejor, porque tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, porque tienes un propósito, mi Señor. Yo te pido por cada uno de los corazones que están acá, por cada una de sus necesidades, por cada uno de esos anhelos y de esas promesas por cumplirse. Que por fe, mi Señor, hoy las declaramos ya hechas. Hoy declaramos ya hechas, mi Señor. Te quiero dar las gracias, Padre, por tu infinito amor. Que me ayudes en el día a día a poner mi mirada en ti y solo en ti. Mi corazón solo en ti, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Padre. Muchos me han dicho es imposible, que no es real, no hay nada que hacer. Todo lo que tengo lo he gastado, mis fuerzas se agotaron, solo guardo mi fe. En tu promesa esperaré.
sirvo de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré, me levantaré. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor, mi Señor. En tu nombre hemos quedado reunidos. Te amamos, Señor.